Bueno, Andrés, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto, gracias a ustedes. Venís con Fractura, que es como la historia... Dicho así parece que vengo lesionado. Venís lastimado. No me porque digas lastimado, esto. lo traté de definir, estuve mucho tiempo tratando de definir antes que llegaras, y es la historia de la sobrevivencia, es un sobreviviente. A partir de Yoshi o el señor Watanabe, o Yoshi Watanabe, como quieras, o como lo vas nombrando, vemos la sobrevivencia. Sí, así es. Es una novela sobre cosas y personas rotas que buscan algún modo de reparación. Y tiene que ver con la imagen de la tapa, esa técnica del kintsugi, que lo que hace es celebrar que un objeto sobrevivió o que volvió a la vida gracias a la delicadeza con que se arreglan las cosas, los problemas, los espacios, y que nunca es un modo fácil, no es una reparación ingenua, ¿no? Sino que incluye el dolor y que la grieta pasa a formar parte de la identidad de ese objeto o esa persona reparada. Yoshi y las mujeres con las que se vincula, que también son parte de su historia, son 4 mujeres, y esas 4 mujeres son 4 culturas, son 4 idiomas, son 4 formas de contar. Es sumamente complicado tratar de entender cómo fuiste depurando, y además basado en la cultura japonesa, que es mucho más complicada, ¿no? ¿Cómo ordenabas todo eso para empezar a limpiar y a escribir desde ese lugar? Claro, primero que creo que cuando los proyectos son difíciles o aparentemente te superan, es precisamente cuando empieza una cierta excitación literaria, ¿no? Cuando uno siente que no va a ser capaz de abrazar todo eso, ¿no? Me gustan los proyectos que aparentemente te abruman y se convierten en una misión imposible. En segundo lugar, bueno, no es un Japón exótico, purista, ritual, no tiene nada que ver con el Japón de los samuráis, ¿no? Sino que es un Japón mezclado, borroso, que el propio protagonista japonés olvida porque lleva toda la vida fuera del país, y por ahí se empieza a acercar más a mi experiencia familiar. Es un japonés que de pronto siente que Japón es tan extranjero como él, ¿no? Y que más bien lo que va buscando son territorios fronterizos. Es una novela sobre la difícil traducción entre culturas, idiomas o sensibilidades que en principio están alejadas. Y la lengua franca que acerca esos horizontes es precisamente la literatura. Esa frontera lo hace a Yoshi, lo decimos Yoshi porque las mujeres cuando hablan de él lo tienen más cercano, que tenga una necesidad de escucharlas también, ¿no? A él le gusta, lo conmueve mucho toda esa parte cultural que está desde la escritura. Y cuando llegas a la Argentina, que es lo más cercano, es una típica argento, ¿no? Es como un argento de ley, y después pasa la española. O sea, todos están tan bien, tan delicados y tan cuidados que nos vamos y venimos en los saltos con ellas también. Y ellas acompañan, porque son en tiempos distintos, también cada una de las fracturas del propio lugar donde están, ¿no? Tienen sus propias tragedias. Sí, primero que muy de acuerdo en que son 4 entonaciones, no solamente son 4 mujeres con su personalidad y su trasfondo vital, sino que también son 4 aproximaciones al castellano. Las 2 primeras mujeres, la francesa y la norteamericana, una es historiadora y otra es periodista, suenan deliberadamente traducidas al castellano, y por lo tanto uno puede soñar con una lengua fantasmagórica que es la implícita, la que queda por abajo, ¿no? Como si el lector estuviese asistiendo a una traducción simultánea. Y después las otras 2 mujeres, la traductora porteña con su necesaria neurosis, y la fisioterapeuta madrileña con su necesaria negación del inconsciente, hablan como mi familia, que está dividida entre esas 2 orillas, ¿no? Pero efectivamente estas 4 personajes femeninos, al narrar su historia y al arrojar una perspectiva sobre el personaje de él, a veces diferentes, complementarias o incluso contradictorias, también narran en clave íntima los conflictos de sus países. Hay una cierta representatividad indirecta, no porque hablen de política necesariamente, a veces lo hacen, a veces no, pero el modo en que afrontan sus propias rupturas amorosas o su relato familiar, de algún modo dialoga con el relato nacional. Esa era una idea también, que se entrecruzaran distintos horizontes, Oriente y Occidente, idiomas distintos, pero también los conflictos individuales y colectivos que muchas veces en las novelas se reflejan de forma más nítida
mediante un desvío, que es el desvío de hablar de la vida íntima, de la vida amorosa, familiar, que a veces resulta más efectivo que una especie de discurso panfletario, ¿no? Ellas hablan de lo que les pasa y también sobreviven las tragedias que les pasan, también tienen Claro. momentos, Sí. las cuatro parejas tuvieron sus grandes momentos. Sí, hay una especie de colección de cicatrices, algunas físicas y otras invisibles. Por ejemplo, la periodista norteamericana porta en su cuerpo cicatrices igual que él como superviviente de las bombas atómicas y ella como superviviente de una operación en que le extirpan una parte de su pecho izquierdo, ¿no? Y lo cual ella lo llama su encanto zurdo. Entonces, cuando los dos se desnudan juntos, con las cicatrices respectivas, según ella forman una especie de árbol, ¿no? Entonces están desde esas cicatrices más visibles a cicatrices que tengan que ver con un silencio o con un trauma, ¿no? Carmen, la española, por ejemplo, es viuda y se educó en pleno franquismo y ella afronta la cicatriz de otra manera. Mariela dice, lo que no se escribe no prescribe, lo que no es dicho no puede olvidarse y lo que no termina de ser pronunciado nos asalta a la noche como esas ideas que no anotamos y no nos dejan dormir. Y Carmen, sin embargo, discrepa de eso y cree que insistir en la herida la reabre, que nombrar el pasado lo repite y que lo mejor es seguir adelante. Es decir, que también a mí me interesa que lo que llamamos conflicto político genera una discusión adentro del libro. Me gusta que los personajes discrepen y Claro, no se lleven bien. Tal cual. Y además la propia relación de Josie con Hiroshima también cambió, va cambiando. Exacto. O sea, él primero lo cuenta de una manera, en su última relación lo cuenta de otra, y todo ese proceso que va y viene en el libro, porque Josie además empieza un camino a partir de la otra catástrofe que le toca vivir cercana. Sí. Entonces todo eso se va mezclando en tratar de... Lo vamos acompañando, digamos, en su propio proceso. Claro, en una novela, sobre todo una novela de cierta extensión, uno tiene ciertas posibilidades, ciertas libertades muy hermosas que a lo mejor en un texto con menos espacio no puede desarrollar tanto. Una de ellas es la variedad de perspectivas y, como decíamos antes, discrepancias entre los personajes. Pero también uno puede desarrollar esa especie de asamblea interna que es toda conciencia en la cual nosotros mismos vamos cambiando de postura respecto de los temas que más nos afectan. Como en la novela se narra la vida entera del personaje, que eso yo nunca lo había tratado de hacer desde la infancia hasta la vejez, eso me permitía hacer un seguimiento de los cambios de opinión del propio personaje respecto del amor, respecto de su identidad nacional y respecto de su propia memoria silenciada. Efectivamente, en su primera pareja, él trata de ocultar su secreto, digamos, y ella lo descubre de un modo abrupto y desagradable y entonces empieza a desconfiar del hombre con el que duerme. Ella empieza a pensar, bueno, si no me dijo lo más importante de su vida, ¿cuánto más se cayó? ¿Quién es la persona con la que duermo? Que es una sensación, digamos, conyugal que puede pasar en cualquier momento. Sin embargo, en su siguiente pareja, él opera al contrario. Lo primero que le dice a la mujer que conoce es, quiero que sepas que me pasó esto. Con lo cual, la relación viene fundada por ese dolor, ¿no? Entonces él va probando distintas aproximaciones hacia lo que le pasó y formando entonces distintos tipos de códigos, de lenguajes amorosos que están también atravesados por la edad respectiva, porque la última de las relaciones que él tiene es a la edad de la jubilación, son un hombre y una mujer, que ambos ahí incluso jubilados. hablaba demasiado, que ella, es cuando ella le dice, bueno, ya está con Claro, esto, llega no al entiendo. extremo en que ella le dice, bueno, pará de hablar del pasado, ¿viste? No me interesa, somos viejos, hablemos del presente, nos queda vida todavía, ¿no? Entonces él empieza incluso a abusar de su memoria. Con lo cual él va haciendo una evolución y eso me resultaba interesante porque creo que dibujar un personaje, además de una búsqueda de intensidades y de conflictos, es también el hallazgo de las propias contradicciones. Me parece que un buen personaje es un personaje no que encarna una idea, ¿no? Este personaje es la memoria, este personaje es el olvido, sino que todos somos una combinación más o menos compleja de olvidos y recuerdos, de afirmaciones y negaciones, de deseos y represiones, y cuanto más se contradiga un personaje, yo siento que más amigo nuestro se hace.
vuelvo a una cosa que quizás te mencioné que quedó más perdida. Disculpa. No, que pasan muchas tragedias, que vos haces, o sea, además es una historia de la humanidad de los últimos tiempos con muchísimas tragedias. Sí. Que nos acompañan los personajes, pero todo el resto de la historia también, ¿no? Claro, el hecho de que el personaje por trabajo viaje tanto, es un personaje que tiene que vivir en 4 países distintos, permitía realizar una especie de asociación de catástrofes aparentemente no relacionadas entre sí y que por ahí tienen unos patrones comunes, unos problemas de memoria común o un cierto molde sociológico, pongamos, que a través de la vida nómada de este personaje van quedando de manifiesto, ¿no? Dice el poeta Miłosz, el poeta polaco, premio Nobel, digo, cuando los premios Nobel se daban y no se cancelaban por abuso sexual. Que viene ahora. Sí. Dice Miłosz, si algo existe en un lugar, existirá en todos. Y me parece que esa es un poco como la ideología de fondo de la novela. Es imposible subdividir el dolor por nacionalidad, es imposible dividir las tragedias geopolíticamente y desde un punto de vista ecológico, pero no políticamente correcto, sino pragmático, hay ciertas cuestiones, digamos, tóxicas que terminan invadiendo al vecino y al mundo entero, ¿no? Ya sea a través del agua, del aire. Pienso, por ejemplo, en el caso muy paradigmático de Chernóbil, que sucede en el que hoy sería territorio ucraniano y que, sin embargo, afectó sobre todo a el territorio bielorruso, que no tiene centrales nucleares. O sea, un país que no tenía una central nuclear y que termina totalmente contaminado y parcialmente asesinado por la política energética de otro lugar, ¿no? Esto lo cuenta Alexievich maravillosamente en Voces de Chernóbil. Entonces me parece que incluso por una cuestión de autopreservación, no solamente solidaridad, hay ciertas cuestiones que no pueden pensarse desde la geografía, ¿no? Y la novela Fractura va, creo, como recorriendo el itinerario de lo que yo entiendo que son las 3 grandes fuerzas sin patria que nos movilizan, que son la energía, la economía y el amor. Y quizás cada una de las aventuras de este personaje en distintos países son una combinación entre esas 3 fuerzas que forman como un triángulo distinto. Es más, uno podría pensar incluso que el amor es una energía que conviene economizar con cuidado, ¿no? Está la muerte presente también. Sin duda. Sin duda, sí. La propia, la de él, porque siempre pensó en lo que le había generado haber estado expuesto. Y después la de todos los demás personajes. Siempre sí, a mí me interesa mucho la conciencia, qué tipo de conciencia tiene alguien que debió morir y siguió viviendo, ¿no? Esa especie de espectro de sí mismo, que es alguien que vivió o una situación, sobrevivió a un accidente, puede ser hasta por azar, sobrevivir a un accidente, sobrevivir a una enfermedad, que es el caso de mucha gente, a una guerra, es decir, gente que estuvo en un lugar que pudo haber acabado con su vida de forma muy concreta y sin embargo la vida se prolongó, ¿no? Entonces, por un lado se agudiza la mortalidad y la vulnerabilidad y se entra en una fase como más valiosa de la vida, pero por otro lado hay una especie de bifurcación fantástica donde una parte tuya ya murió y la otra se convierte en póstuma, ¿no? Es cuando, digamos, se produce una especie de fenómeno fantástico en nuestra conciencia de la vida. Y por supuesto, en el caso de Yoshi Watanabe, esto se multiplica exponencialmente. Y ese personaje, aunque es un personaje completamente de ficción, el de mi novela, en cuanto a su experiencia atómica, se basa en uno de los hombres más fascinantes, creo, de la historia de la humanidad contemporánea, que fue un tal Yamaguchi, que fue un doble superviviente de las 2 bombas atómicas. Solo unos pocos cientos de personas en todo Japón tuvieron la excelente mala suerte o pésima buena suerte de haber estado el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki y sobrevivir a las 2 bombas. Eso ya es un milagro difícil de creer.
Pero es que este señor Yamaguchi fue el único de todos esos pocos cientos de personas al que las autoridades japonesas reconocieron oficialmente como doble superviviente, porque las propias autoridades sintieron enorme incomodidad ante esos supervivientes que eran como el testimonio de una guerra perdida. Eran víctimas del bando perdedor, que no se narran igual que las víctimas del bando ganador. Sería un poco la diferencia entre el holocausto judío y los supervivientes atómicos Todas esas cosas japoneses. también están en la novela. Sí, Tanto por eso las menciono. la postura del holocausto como la postura Así es. política, como el rol que tenía el papá de Josie. O sea, Claro. todo eso, todo lo que estás diciendo también está. Está en la novela y claro, el silencio de Japón está impuesto por las fuerzas ocupantes que ganaron la guerra. O sea, lo difícil de la memoria japonesa, y es lo que a mí me interesaba, es que viene implantado por los buenos que ganaron la guerra. Entonces eso lo hace más complicado. Bueno, pues este señor Yamaguchi no solo sobrevive a estas 2 bombas atómicas, sino que además después vivió casi 100 años. Entonces pienso que es lo más parecido a la inmortalidad que la especie humana puede conocer. Entonces me ocurrió como desarrollar un personaje que de algún modo sintiera que perdió tantas cosas, que también perdió la muerte, y que se siente el último de su familia, el último de su generación. Por eso va a haber a los últimos también, a los que están... Yo creo que sí, yo creo que encuentra un posible hogar en estas ciudades desalojadas que él va a visitar. Toma una decisión, digamos, curiosa, que es la de manejar en la dirección contraria que todo el mundo, y en lugar de salir de la zona radioactiva, él va a su encuentro y visita unas zonas que realmente existieron, que son unas zonas, digamos, kafkianas, fronterizas, donde la ley cambiaba según el barrio en el que estabas. Me interesa mucho ese tipo de vecinos anfibios. Imagínate, cuando ocurrió el accidente de Fukushima, pusieron un primer círculo de seguridad, pongamos de 20 kilómetros a la redonda, donde no se podía estar, de evacuación obligatoria. Todo el mundo tenía que salir. En cambio, a los 30 kilómetros a la redonda, la evacuación era voluntaria. Bueno, ¿qué pasa si estabas a 29,9 kilómetros? O sea, cruzabas la calle y te podías quedar. Volvías a donde estabas y te tenías que ir. Y realmente hubo gente que vivía en esos barrios que quedaban justo en la frontera de ese límite arbitrario, administrativo, y entonces hice una investigación de qué hizo esa gente que decidió quedarse, y el señor Watanabe va como a conocerla y va encontrando otra forma de pertenencia, que ya no es lo nacional, que ya no es lo político, sino que tiene que ver con esa gente que en el fondo se niega a extinguirse. Y volvemos, por tanto, a la supervivencia, que sería como el último bastión de la identidad, ¿no? Esta sensación que creo que une a toda la humanidad, que consiste básicamente en no quiero morir, nada más y nada menos. Creo que yo lo terminaría acá, pero te pregunto, pero no querés que muera esta entrevista. No quiero, exactamente. ¿Cuánto te llevó buscar y llenarte toda esa información para después volcarla y que estuviera precisa? Porque hay mucho estudio, o sea, hay mucho estudio. Sí, vos sabés que además creo que dejé la universidad en su momento y la enseñanza universitaria para poder estudiar con más placer. O sea, todo lo que para una tesis doctoral se volvería una tortura, algo que te abruma, que te persigue, cuando uno estudia para una novela, el placer se multiplica, ¿no? Entonces yo diría que en realidad seguí investigando, pero por otros medios y sobre todo con otros fines. Y sí, claro, hubo mucho estudio previo, también uno se queda tan fascinado con los materiales que está investigando, que llega un momento en que se olvida que va a empezar una novela y no puede parar, ¿no? Entonces en un momento de decir, bueno, hasta acá. Te fueron casi 7 años, 7 años desde las primeras notas hasta la publicación de esta criatura, ¿no? Y te diría que buena parte de eso se me fue en la preparación de los personajes, en la disposición de sus voces, porque uno a veces piensa en perfiles de personajes y se olvida de lo más importante, que es la voz. Si yo tengo un conjunto de anécdotas, de antecedentes familiares y de acciones, todavía no tengo un personaje si no sé cómo habla. Entonces, sintonizar la voz de los personajes puede llevar tanto tiempo como estudiar, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después, bueno, ir planeando también
espacios donde se pueda dar el imprevisto, porque todo plan tiene la vocación de incumplirse, ¿no? Creo que parte del placer de la novela también tiene que ver con que uno necesita una estructura, necesita un plan coherente, pero también sabe que en cuanto se ponga en marcha la maquinaria va a haber un desvío que también es fértil. Preparar personajes es muy lindo. Yo siempre digo que se parece a un detective que recibe la más extraña de las misiones, que es seguir a una serie de seres que todavía no existen y que van a existir en la medida en que sean perseguidos. Entonces este detective necesita inventar a la gente que sigue. Y así se siente uno un poco cuando empieza a preparar personajes. Son una compañía en la que uno va insistiendo hasta que se convierte en parte de tu familia imaginaria. Y por eso es tan difícil terminar una Claro, novela tendría que también. dejarlos también, ¿no? Ellos te dejan, no es que Bueno, vos los claro. dejás. Ojalá uno dejase a los personajes, pero el problema es que no. Los personajes se van a vivir otra vida mucho más interesante y divertida, porque antes estaban con el pesado del autor y ahora están con quién sabe quién, o sea, se inician en la promiscuidad y uno Que se además los va queda... imaginando distinto también, ¿no? Yo seguro los imagino distinto a otro lector, Exacto. los veo, los trato de ubicar de forma distinta, o sea que son mis personajes también. Claro, entonces creo que ellos salen ganando, ¿no? Los personajes de una novela salen ganando cuando dejan de ser escritos. Te dejan a vos, eso y es somos cierto. los autores los que de pronto nos quedamos como en duelo y quizás escribimos otro libro para tratar de recuperar esa compañía. Como tener otra novia, así como... Bueno, también pueden ser enemigos, también pueden ser... Eso, los enemigos también hacen compañía, a ellos también los necesitamos. Dijiste hace poco en una entrevista que le debías como una novela a los feos, o que se querían lo de los feos, pero no están acá. No están acá. No creo que ninguno de los personajes sea particularmente bello o atractivo físicamente en la novela, me parece que no, pero me refería quizás no tanto a un concepto de estético, sino a la cuestión de la imperfección. Hay algo que a mí me llama la atención y que tiene que ver con nuestra incapacidad para imaginar aventuras, historias de amor, acción, protagonizada por gente que no sea joven, bella y atractiva, ¿no? Me parece que es como una verdadera limitación en nuestro imaginario, es un problema cultural, como si, digamos, nos hubieran photoshopeado la imaginación, y eso es particularmente llamativo teniendo en cuenta que en la pirámide demográfica la mayor parte de la población no es ni joven, ni bella, ni atractiva. Y los que son jóvenes, bellos y atractivos están sin trabajo o en el precariado total, es decir, al final esos personajes que vemos en las películas o en cierto tipo de libros en realidad son una especie de élite que monopoliza, por ejemplo, las historias de amor o el deseo sexual, etc. Entonces me parecía como súper atrayente la posibilidad de contar historias de amor protagonizadas por gente a la que le falta algo o que tiene, como te decía, cicatrices o que simplemente está vieja. O sea, a mí cuanto más envejecía el personaje y sus respectivas parejas, más me iba interesando lo que les pasaba, ¿no? Y me parece que hay una especie como de laguna cultural en eso que la narrativa puede contribuir a contrarrestar, ¿no? No obedecer a la obsolescencia programada como mecanismo narrativo. Y Andrés, ¿ahora en qué estás trabajando? Además de... En sobrevivir, por supuesto. En sobrevivir a Fractura. Exactamente. Muchas gracias por venir. A ustedes.